3 de agosto, cita bíblica Mateo 14, 1, 12, del libro Hablar con Dios, saber callar, saber hablar. Durante 30 años Jesús llevó una vida de silencio. Solo María y José conocían el misterio del Hijo de Dios. Cuando vuelve de nuevo al pueblo donde había vivido, sus paisanos se extrañaban de su sabiduría y de sus milagros, pues solo había visto en él una vida ejemplar de trabajo. Durante los 30 años de su ministerio público vemos cómo se recoge en el silencio de la oración a solas con su Padre Dios, se aparta del clamor y del fervor superficial de la multitud que pretende hacerle rey. Realiza sus milagros sin ostentación y recomienda frecuentemente a los que han sido curados que no se publiquen. El silencio de Jesús ante las voces de sus enemigos en la pasión es conmovedora. Él permanece en silencio. Nada respondió. Ante tantas acusaciones falsas aparece indefenso. Dios nuestro Salvador, dice San Jerónimo, que ha redimido al mundo, llevando en su misericordia y se deja conducir a la muerte como un cordero sin decir palabra. Ni se queja ni se defiende. El silencio de Jesús obtiene el perdón de la protesta y la excusa de Adán. Jesús calla durante el proceso ante Herodes y Pilato y le contemplamos en pie, sin decir palabra ante Barrabás y delante de sus enemigos clamorosos, excitados, vigilantes y sirviéndose de falsos testimonios para transdiverjar sus palabras. Está en pie ante el procursor y aunque lo acusaban los príncipes de los sacerdotes, nada responde. Entonces Pilato le dijo: ¿me oyes? ¿Cuántas cosas alegan contra ti? Y no le respondió pregunta alguna, de tal manera que el procursor quedó admirado en extremo. El silencio de Dios ante la pasión humana, ante el pecado que se comete cada día en la humanidad, no es un silencio lleno de ira ni de despreciativo, sino rebosante de paciencia y de amor. El silencio del Calvario es el don de un Dios que viene a redimir a todos los hombres con su sufrimiento indecible en la cruz. El silencio de Jesús en el sagrario es el amor que espera ser correspondido en el silencio paciente, en el que no echa de menos y no le visitamos y lo hacemos distraídamente. El silencio de Cristo durante su vida terrena no es de un modo alguno vacío interior, sino fortaleza y plenitud. Los que se quedan continuamente en la contrariedad, que padecen o de su mala suerte, quienes pre pregonan a los cuatro vientos sus problemas, los que no saben sufrir calladamente ni una injuria, quienes se sienten urgidos de dar continuamente explicaciones a lo que se hace y a lo que dejan de hacer, los que necesitan exponer sus razones y motivos de sus acciones esperando con ansiedad la alabanza y la aprobación ajena. Deberíamos mirar a Cristo que calla. Le imitamos cuando aprendemos a llevar las cargas e incertidumbres de toda la vida, lleva consigo sin quejas estériles, sin hacer partícipes de ella al mundo entero. Cuando somos frecuentes a los problemas personales sin descargarlos en los hombros ajenos, cuando respondemos de los propios actos sin excusas ni justificaciones de ningún tipo, cuando realizamos el propio trabajo mirando la perfección de la obra y de la gloria de Dios sin buscar alabanza, Jesús calla y nosotros debemos aprender a callar en muchas ocasiones. A veces el orgullo infantil, la vanidad y hace salir fuera de lo que debió quedar en el interior del alma, palabras que nunca deberían decirse. La figura callada de Cristo será un modelo siempre presente ante tantas palabras vacías e inútiles. Su ejemplo es un motivo y un estímulo para callar, a veces ante las calumnias y las murmuraciones. En el silencio y en la esperanza se fundará nuestra fortaleza, nos dice el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías. Pero Jesús no siempre calla.
porque existe también un silencio que puede ser colaborador de la mentira, un silencio compuesto de complicidad y de grandes o pequeños cobardías, un silencio que a veces nace del miedo, de la consecuencia, del temor y comprometerse y del amor a la comodidad y al cierre de ojos a los que se molesta para no tener que hacer frente. Problemas que se dejan a un lado, situaciones que deberían de ser resultados de un momento, porque hay muchas cosas que el pasado del tiempo no arregla. Correcciones fraternas que nunca deberíamos dejar de hacer dentro de la propia familia, en el trabajo, al superior, al inferior, al amigo y a quienes dejan de tratar. La palabra de Jesús está llena de autoridad y también de fuerza ante la injusticia y el atropello. Hay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque es exprimir las casas de las viudas y por el pretexto de hacer largas oraciones jamás te importó ir contracorriente a la hora de proclamar la verdad. San Juan Bautista, cuyo martirio leemos hoy en el Evangelio de la Misa, era voz que clamaba en el desierto y nos enseña a decir todo lo que deba de ser dicho, aunque no merezca alguna vez, que es hablar en el desierto, pues el Señor no permite en ninguna ocasión que sea inútil nuestra palabra, pues es necesario hacer lo que debe de hacer, sin preocuparse excesivamente de los frutos inminentes e inmediatos, ya que si cada cristiano hablara conforme su fe, habríamos cambiado ya el mundo. No podemos callar ante las infamias y crímenes como el del aborto, la degradación del matrimonio y de las familias, o ante una enseñanza que pretende arrinconar a Dios en la conciencia de los más jóvenes. No podemos callar ante ataques a la persona del Papa y a Nuestra Señora, ante las calumnias sobre la institución de la Iglesia, cuya verdad y rectitud conocemos bien de sobra. Callar cuando debemos hablar con razón de nuestro puesto en la sociedad, en la empresa y en la familia. O sencillamente con la condición del cristiano podría ser en ocasión colaborar con el mal, permitiendo que se piense que él calla, el que calla otorga. Si los católicos hablásemos cuando han de hacerlo, si no contribuyen en una sola moneda a la difusión de la prensa o de la literatura que causa estragos en el alma, difícilmente podría someterse ante las empresas. Hablar cuando debo de hacerlo, a veces en pequeños grupos en el que nos movemos en la tertulia que se organiza espontáneamente en la salida de una clase o de un amigo vecino que viene a nuestra casa a visitarnos entre los amigos o clientes, ante un video indecente, ante un autobús en el que viajamos. Desde la tribuna, si ese es nuestro lugar dentro de la sociedad, por carta, cuando sea preciso, para animar por nuestro aliento o para agradecer un buen artículo apareciendo en un periódico o manifestar nuestra inconformidad con una determinación lineal editorial, líneas editorial o un escrito doctrinalmente desenfocado. Y siempre con caridad que es compatible a la fortaleza. No existe caridad sin fortaleza. Con buenas maneras, disculpando la ignorancia de muchos, salvando siempre la intención, sin agresividad ni formas cerriles e inadecuadas que serían impropias de alguien que sigue de cerca a Jesucristo, pero también con la fortaleza con que Él actuó en el caminar. Del libro Hablar con Dios, 3 de agosto. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tengas buen día.